Bien, ya por aquí anda Mario. ¿Qué pasó, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué dice la buena vida? La buena vida dice muchas cosas. Mira, aquí tengo al lado a Gonzalo. Está bien, Fíjate, hasta bien. ¿Tienes apoyo me va a ahí? ayudar a, sí, me va a ayudar a hacer esto de la presentación porque veía que no se me habilitaba. Ya ahorita vi que se habilitó. Sí, claro, claro, Entonces, porque cuando está otro compañero exponiendo no se habilita ya cuando termina el otro compañero. Así es. no, no, yo quería de inmediato. Ah, no, Oye, no. a ver, Tranquilo, tranquilo. Bien, pues ya está por aquí nuestro compañero Mario Herrera con el tema interesante alrededor de la famosa fecha cierta. ¿Qué hacer con esa fecha cierta? ¿Cumplimos, no cumplimos? ¿Cómo le hacemos? Va a ponerse la autoridad muy roñosa con eso de fecha cierta. Ahorita vamos a ver qué tips nos va a obsequiar Mario alrededor de la fecha cierta. Me imagino que ya está cargando el material, ¿verdad? es correcto. Ok, De hecho, fíjate, les anticipo, no vamos a resolver nada, ¿eh? No vamos a descubrir el hilo negro. Yo creo que nos vamos a ir con un poquito más de dudas, pero les voy a despejar que sí las teníamos todos. eso, Y es un sacarnos tema las muy dudas. controversial, tiene muchas posturas. Esperemos aquí que podamos ayudar a definir alguna, la más adecuada, para los empresarios, para los asesores que están en audiencia. Y sobre todo te agradezco, Miguel, por la oportunidad de llegar a Al ustedes contrario, con este tema. Cuando sacaste ahí la convocatoria, fíjate que yo decía, quiero hablar de fecha cierta, pero no sé cuál va a ser el título. Y decía, no puedo ponerle fecha cierta porque van a pensar que les voy a decir que es la fecha cierta. No puedo ponerle ahí soluciones contra la jurisprudencia porque van a creer que efectivamente les voy a descubrir lo negro. Y quise mejor poner reflexiones, Miguel, y todo el claro, auditorio, claro. porque finalmente este tema nos va a dar oportunidad de analizar qué es lo que podemos hacer. No otra Sí, cosa, ¿eh? sí, estamos Dice todavía, conversación y está todavía. parpadeando, ¿eso es normal? Sí. Sí, 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 No. significa que se está convirtiendo. Sí, todo el Ah, tema de fecha cierta va a dar para mucho, demasiado. Van a surgir muchos dilemas, muchas controversias. Esperemos que podamos resolverlo de manera fácil, pero pues seguir difundiendo porque todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema. es correcto. De hecho, ahí yo creo que parte de la solución es seguir picando piedra ante los tribunales para que entonces podamos matizar de manera correcta la decisión de los tribunales, porque creo que más tiene que ver con la redacción que con lo resuelto. Para mí lo resuelto está bien y es lo que siempre ha sido, ¿eh? Ahorita vamos a comentar eso, porque finalmente desde la existencia del Código Fiscal de la Federación es aplicable de manera supletoria las normas de derecho público, y ya las normas de derecho público exigían ciertas modalidades para ciertos documentos, pero ahorita vamos a entrar en materia. Ya tengo aquí el play y Para muchos de nosotros, creo que la verdad, ese criterio fue un exceso. La verdad fue un exceso. Para mí, entiendo, tenemos criterios, opiniones distintas, entiendo cuál es el fondo, pero en cuestión legal creo que sí se la volaron. Pero bueno, te cedo los micrófonos, estimado Mario, gracias por apoyarnos, gracias por de inmediato tomar la palabra y sobre todo, pues igual sumar a compañeros que están ahí contigo, que también se sumaron a esto. Bueno, ya pasó por aquí uno de los compañeros, falta otro, creo que le toca mañana. Mañana está por mañana acá Raúl, ¿no? Así es. Raúl, Ya estuvo por acá Gonzalo, que ahí te anda ayudando ahorita, ¿no? sí, Raúl con un tema impresionante, este artículo nuevo 27 que no, bueno, al menos a nosotros nos ha puesto a estudiarlo 3 veces y llegamos a no tener las conclusiones definitivas. Hecho pues, Hago nada más como pregunta, ¿me escucho bien? sí, 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 todo bien. A ver, corroboren los demás compañeros que se escuchan de manera correcta, Mario. Ah, ok, sí, Gracias, mira, ya Miguel. empiezan ahí, que sí. Comenten los Ya, demás, ya, por favor. no, ya con dos, Miriam y tú ya. Eso quiere decir que si no se escucha bien, entonces es problema de las computadoras de los compañeros. Vamos a Estamos de comenzar. punta a punta, estamos de Tijuana hasta Quintana Roo aquí ahorita en este momento. Perfecto. Pues vamos a comenzar con este tema para efecto de que posterior de aquí nos vayamos por unas cervecitas y poder empezar a descansar un ratito. Ya es tarde y conviene, el cuerpo lo sabe. Fecha cierta. Lo comentaba al principio de la charla que retomé con Miguel
y digo, no vamos a resolver aquí cómo se tienen que hacer las cosas a partir de ahora y con motivo de una jurisprudencia que nace en diciembre del año pasado. Y tampoco la intención es determinar una posición en cuanto a la forma en que debemos considerarlo, sino más bien ver la forma en que se resolvió esta jurisprudencia, conocer cuáles son las disposiciones aplicables a este tema, cuáles son algunos criterios que hemos tenido y sobre todo cuál es la finalidad de que se haya dictado esta jurisprudencia por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo es que debemos de encaminar entonces ahora sí, pues de tal manera que nuestras operaciones se encuentren tan robustas que no se haga necesario forzosamente la intervención de un notario público en nuestras operaciones. ¿Por qué hablar de este tema? El 6 de diciembre del 2019 se publica en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia 161 del 2019, emanada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y viene a cambiar el paradigma que todos teníamos considerado debido a varias tesis de jurisprudencia, y eso sí lo podemos referir, son tesis las que existían, en las cuales se señalaba que para efectos fiscales no se hacía necesario que los documentos exhibidos en una visita domiciliaria o para efectos de la autoridad gozaran de este requisito de fecha cierta. Estas tesis a que hago referencia las pueden ustedes consultar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la relevancia voy a citar dos rubros por si ustedes gustan leerlas. Fecha cierta no es un requisito exigible respecto de la documentación que se presenta a la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación y que constituye parte la que el contribuyente se encuentra obligado a llevar. Esta tesis lo que resolvía en estricto sentido es que como no hay disposición legal que obligue a los contribuyentes a gozar de sus documentos con esa característica de fecha cierta, pues entonces decía, al no ser la autoridad un tercero que oponga un derecho, sino una autoridad que en ejercicio de sus facultades tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, no tienen los contribuyentes por qué demostrar esa característica. No es obligación de los contribuyentes que sus documentos revistan de esta formalidad. Y la otra, que es determinación presuntiva de ingresos previsto en el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal, las documentales que exhibe el contribuyente para desvirtuarla únicamente deben cumplir con los requisitos de la ley que regula el acto jurídico a que se refieren, sin que deban ser de fecha cierta. Estas dos tesis de jurisprudencia, bueno, de estas dos tesis emanadas de los tribunales colegiados, nos habían dado a todos los abogados y a muchos asesores, pues las herramientas necesarias para defender que un contribuyente no se encuentra obligado a protocolizar todos los actos que forman parte de su contabilidad. Y sobre todo nos vamos a referir a los contratos, porque son la mayoría de los documentos que ameritarían, en un sentido, ser protocolizados para efecto de darle fecha cierta. Lo importante en la sentencia que resuelve y que da lugar a esta jurisprudencia que tienen ustedes en pantalla es la forma en que se redacta. Fíjense, quiero comentarlo con ustedes. El rubro de esta jurisprudencia es: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. De entrada, creo que lo que nos espanta es la redacción del rubro, porque está siendo determinante en el sentido de señalar que todos los documentos privados deben cumplir con este requisito de fecha cierta. Sin embargo, un error que de repente, en el que de repente caemos al leer una tesis o una jurisprudencia, es que a veces nos quedamos con el rubro y no leemos su texto. O bien nos quedamos con el rubro y el texto de la jurisprudencia o de la tesis, pero no consultamos la ejecutoria que da lugar a este criterio emanada por parte del Poder Judicial. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante que cuando nosotros hacemos la consulta de una tesis, de una jurisprudencia, no nos detengamos exclusivamente en el contenido de lo que dice el rubro y el texto, sino que adicional consultemos cuál es el razonamiento que dio lugar a esa jurisprudencia. Esto lo digo porque las jurisprudencias son producto de la labor jurisdiccional en la cual no solamente intervienen los jueces, sino también las partes. Por lo tanto,
una jurisprudencia, una tesis, ya sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea del Poder Judicial de la Federación a través de sus órganos judiciales, es producto de un argumento que interpone la parte actora, de los argumentos con los cuales se defiende la parte, en el caso administrativo o fiscal, las autoridades fiscales, y por supuesto también el razonamiento que realiza el impartidor de justicia. E incluso a veces también tiene que ver los argumentos que de suyo hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la autoridad que resuelve los recursos administrativos de inconformidad o de revocación. Todos estos argumentos son los que dan lugar a estas tesis y a estas jurisprudencias, porque finalmente son producto de una resolución de una controversia específica, de tal manera que aun y cuando la jurisprudencia es genérica en la forma de su aplicación, es objetiva por cuanto hace a los elementos de que tuvo a disposición el tribunal. Me voy a referir específicamente a una tesis que existe por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual dice que los criterios de PRODECON no son vinculantes. Y me refiero a esta como ejemplo por lo siguiente: no hay ninguna disposición que diga que los criterios emitidos por PRODECON son vinculantes. Por lo tanto, esta jurisprudencia obedece a un argumento de algún defensor que haya pretendido señalar en un tribunal que sí lo eran. Pero ninguna ley establece que los criterios emanados por PRODECON son vinculantes. De tal manera que cuando sale a la luz esta jurisprudencia, muchos asesores y muchos contribuyentes dicen: oye, ¿cómo es posible que no sean vinculantes los criterios emitidos de PRODECON si es la defensora de derechos de los contribuyentes? Y entonces la respuesta es, bueno, se hace necesaria porque algún abogado, algún defensor, algún asesor consideró que sí eran vinculantes para la autoridad y entonces obligó al tribunal a resolver que no lo eran. Sin embargo, no es que esa jurisprudencia haya resuelto una cuestión contraria a las disposiciones normativas, contraria a la naturaleza jurídica de los criterios que emite la Procuraduría, y menos aún quiere decir que estuviese haciendo alguna modificación a lo dispuesto o a la vigencia o al valor que deban tener ese tipo de documentos, sino más bien resuelve en exclusiva el argumento que hace un defensor, una parte actora, atendiendo también a los razonamientos que hace la autoridad que defiende el asunto y sobre todo también pues el razonamiento propio de ese juzgador. Luego entonces veamos en principio cuál es el texto de la jurisprudencia. Y me voy a referir únicamente a las partes que se encuentran resaltadas para no leer toda la jurisprudencia. Establece que la connotación de la fecha cierta tiene la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. En estricto sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código Civil Federal, nos revelan que efectivamente este elemento de la fecha cierta tiene por objeto solamente evitar que ante el derecho punible de un tercero puedan generarse actos que únicamente corresponden a las partes que intervienen en un acto a fin de defraudar esa intención o ese derecho de aquel tercero. Por lo tanto, la fecha cierta o la característica de un documento de tener fecha cierta, la formalidad de la fecha cierta es oponible a terceros y tiene la intención jurídica de salvaguardar el derecho de ese tercero que no formó parte de la operación. Vamos a ver, supongamos que yo le vendo la casa a Ricardo de Quintana Roo, mi casa, y se la vendo en un 15 de diciembre del 2019. Y me doy cuenta que se la puse en un precio muy económico y Miguel en enero del 2020 me ofreció 70,000 pesos más por mi casa. Y entonces le digo yo a Miguel: oye Miguel, fíjate que ya le vendí la casa en diciembre a Ricardo. ¿Qué hacemos? Y entonces Miguel me dice: oye, yo soy abogado, podemos hacer un contrato. Vamos a hacer ese contrato y vamos a poner que tú me la vendiste a mí por esos 70,000 pesos más en octubre del 2019. Y ya está. Como yo tengo un contrato de fecha anterior a la que celebraste con Ricardo, pues primero en tiempo, primero en derecho. Es por eso que la ley define que este tipo de documentos
necesitan fecha cierta ante el derecho que puede oponer Ricardo por la compra fraudulenta que estamos simulando Miguel y yo. Ese es el objeto de la existencia de la característica o de la formalidad de la fecha cierta. Evitar actos fraudulentos en contra de terceros. Dicho ello, continúa la jurisprudencia. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de las facultades de comprobación. Para demostrar, bueno, en virtud de que para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato de operación que incida en las actividades fiscales de los contribuyentes, deban revestir esos documentos a fin de que tengan eficacia probatoria. Fíjense cómo esto es para la eficacia probatoria de ese documento. Y eso va a ser necesario en la consideración de que ese documento privado sea la única prueba que tenemos para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación. Si nosotros estamos en presencia de un acto cuyo único documento es un documental privado, un solo documento, entonces dice la jurisprudencia, vas a necesitar que esté revestido de la fecha cierta. Y la fecha cierta, de acuerdo con el Código Civil Federal, digo más bien con la legislación civil, se va a dar en uno de tres momentos. Cuando lo registres, cuando sea pasado por un notario o por un actor que tenga fe pública, o bien a la muerte de una de las partes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que posterior a la muerte no pudiste haberlo firmado. Entonces, en ese momento adquiere fecha cierta. Y las otras dos justamente por la connotación de que ya es un tercero que ha sido revestido de esa facultad para dar fe pública respecto de la existencia y alcance de ese acto. No solamente del documento, y ahorita lo vamos a ver también, sino de ese acto. Y aquí la diferencia de que nosotros en algunas ocasiones certifiquemos contratos o bien protocolicemos un contrato. ¿Por qué? Porque si nosotros certificamos un contrato que tenemos de hace 3 años, eso no va a hacer que el contrato tenga fecha cierta en el momento en que se celebró, sino que le vamos a dar la fecha cierta a partir del momento en que se certificó. Cosa distinta cuando ese contrato lo celebramos ante un notario y le pedimos que dé fe del acto que hemos celebrado. Entonces, en resumidas cuentas, la jurisprudencia nos establece que efectivamente es exigible a los documentos privados por parte de las autoridades fiscales que están en ejercicio de sus facultades de comprobación cuando se trate exclusivamente de documentos que pretendan probar de manera eficaz la adquisición de bienes, la realización de contratos o la realización de operaciones, siempre y cuando este sea el único documento con el cual vamos a demostrar o pretendemos acreditar la existencia de esa operación. ¿Qué da lugar a esta jurisprudencia? Estas que ven ustedes en pantalla son las posturas contendientes. Por un lado, lo que habían resuelto en diversas jurisprudencias, en diversas tesis, y por otro, del lado derecho, vamos a ver aquella que dio un razonamiento distinto, por lo cual se genera esta contradicción. Cuando una jurisprudencia se genera por contradicción, apunta a decir que ya existían criterios que son disidentes. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia dice, a ver, déjense de pelear, y para generar certeza y para generar seguridad jurídica en los contribuyentes, en los gobernados, voy a definir yo cuál es el criterio que debe prevalecer. Esto no quiere decir que después no se pueda superar. De hecho, en las diversas épocas que tenemos de la jurisprudencia se han superado criterios que habían sido constituidos de forma unánime o que habían resuelto sin mayor complicación las autoridades judiciales. Sin embargo, justamente esta evolución, porque el derecho no es estático, sino que el derecho continúa con la vida de la sociedad a la que atiende, digamos que tiene una forma de ser dinámica, permite esta variación de criterios, esta evolución en la forma de interpretar las normas. La jurisprudencia es un cómo debo interpretar esa disposición, cómo debo entender esta disposición en el caso concreto. Luego entonces, cuando tenemos tesis contendientes, quiere decir que teníamos criterios disidentes por parte de operadores judiciales que habían emitido criterios diversos. Y como estas tesis también se publican, pues entonces lo que se generaba al haber criterios disidentes era que los contribuyentes o los gobernados apostaran por invocar alguna
con el temor de que la autoridad o en dado caso el tribunal invocara la aplicación de alguna tesis que fuera contraria a ese razonamiento. ¿Cuáles eran los razonamientos que estaban en pugna para efecto de formar esta jurisprudencia? Por un lado, la que señalaba que las operaciones de los contribuyentes que generan efectos fiscales se constatan a partir de la apreciación conjunta y adminiculada de todas las pruebas exhibidas. Es decir, no puede ser detonante para definir si existe o no un acto, si tuvo lugar o no un acto, la existencia de un solo documento. No vamos a, más bien, lo que se refiere es que la forma en que los tribunales y las autoridades deben realizar la evaluación de los documentos es de forma adminiculada. Por lo tanto, el hecho de que uno de los documentos sea privado y no goce de fecha cierta, de ninguna manera impide el conocimiento de la verdad real. Por otro lado, también se establecía que las autoridades no son terceros en esta relación. Por lo tanto, en términos del Código Civil, la fecha cierta no les es aplicable, porque ya dijimos, la fecha cierta exclusivamente es aplicable para efecto del derecho ponible que tenga un tercero ante un acto diverso, para evitar defraudaciones o actos dolosos que afecten en su derecho. Luego entonces, el razonamiento de esas tesis decían, bueno, la autoridad no es un tercero, no tiene un derecho ponible. Él no viene aquí a juicio a pelarse contigo para ver si tienes o no las operaciones. Lo que está haciendo la autoridad es cumplir una obligación legal que le disponen las disposiciones en materia del Código Fiscal de la Federación, que tienen por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como la existencia de posibles infracciones para determinar las sanciones que procedan. Consecuencia, pues entonces, si la autoridad no es un tercero, es una autoridad que va a comprobar, pues entonces no tenemos por qué revestir a nuestros actos de esta cualidad de fecha cierta. Del lado contrario, lo que establecía o lo que se definió por esa tesis contendiente es que los contratos de préstamo, bueno, en este caso específico se hablaban de los contratos de mutuo, al ser documentos privados, era necesario que sean de fecha cierta a fin de acreditar los hechos contenidos en él, siendo esta la que se obtiene cuando se cumplen los requisitos del artículo 2034 del Código Civil Federal. Y esto lo dice porque finalmente la forma en que resuelven en esta tesis es porque no habían más documentos o más elementos, sino únicamente documentales privadas que generaba de manera unilateral este gobernado, este contribuyente, y que por tanto, al ser todos de ese tipo, documentales privadas que emiten unilateralmente y que pueden modificarse, que pueden generarse en el tiempo para simular la formalidad de un documento, de un acto, pues entonces tenían que gozar de fecha cierta. Y es lo que da lugar a esta jurisprudencia. Creo que así es un poquito más clara la forma de entender qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia. Al final, la Suprema Corte de Justicia refiere que los documentos privados deben ser de fecha cierta, pues los actos jurídicos o los actos traslativos de dominio, contratos, que se consignan en el documento son elaborados exclusivamente por esa parte que interviene. Volvemos a lo mismo. Como se trata de documentos en los cuales solamente interviene la parte que los genera, pues dice él, se pueden generar aquí, pueden ser confeccionados para las intenciones que tiene el contribuyente o pueden ser confeccionados para simular operaciones o para darle materialidad a actos que no nacieron con esa característica. Oye, de repente tenemos un depósito que no sabemos qué es y decimos, bueno, pues entonces, pues vamos a darle la formalidad, hay que hacer el contrato. En algunas ocasiones, efectivamente, se trata de un contrato de préstamo, ese depósito que estaba ahí, que no se puede identificar, sobre todo en las facultades de comprobación en las cuales se aplica el 59 del código, es decir, que la autoridad presume. Y entonces, cuando la autoridad presume, va a presumir que aquellos depósitos que no coinciden con tu contabilidad son ingresos. Y tú vas a decir, oye, pues es que estos 100,000 no me acuerdo de qué son. Y hubo muchos contribuyentes que dijeron, bueno, vamos a ver la formalidad, le vamos a demostrar a la autoridad que es un préstamo. ¿Cómo se lo demostramos? Vamos a generar un contrato, decía el asesor. O a veces también el contribuyente, no, estamos siendo muy claros aquí, muy francos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esta jurisprudencia es parte de esa intención del Poder Judicial de frenar los abusos. Dicen por ahí, la burra no era arisca. Y lo cierto es que en el momento en que de repente esta conducta era reiterada, porque ya teníamos la receta secreta de invocar esas tesis que decían que no podía obligarse, habían generado que muchos actos que no existían se dieran por buenos.
Y no es que apoyemos a las autoridades para efecto de decirle, oye, pues es que tenías tú la razón. Más bien yo creo que esta jurisprudencia es parte de ese castigo a los actos dolosos que tenían esta intención y entonces justos pagan por pecadores. La forma en que resuelve la Suprema Corte de Justicia al decir que los documentos tienen que tener fecha cierta, ya que estos documentos pueden ser generados exclusivamente para confeccionar actos o para revestir de una formalidad a los contratos o a las operaciones, es parte de ese sentir que tienen las autoridades de que el contribuyente está defraudando. Y eso en principio también está mal. Tenemos una ley federal de derechos del contribuyente que establece que el contribuyente goza de una presunción y también lo vamos a ver más adelante. También establece la Suprema Corte que con independencia de que el Código Fiscal no lo exija, eso no conlleva a que tales documentos adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que entonces significaría concederles valor probatorio pleno, siendo que incluso de conformidad con el Código Fiscal, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles, atendiendo a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los únicos documentos que tienen eficacia probatoria plena son los documentos públicos. Y entonces dice la Suprema Corte, no podemos caer en ese vicio al reconocerlos a documentos privados que no tienen ese valor probatorio, la calidad o la cualidad que únicamente tiene un documento público. Y finalmente, el razonamiento que también emite la Suprema Corte de Justicia por su segunda sala es que en el ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades tienen la obligación de constatar la certeza de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes y que para eso pueden adminicular pruebas y valorar documentos comprobatorios. Y esta es la parte valiosa de la jurisprudencia, más bien de la ejecutoria que da lugar a la jurisprudencia. Porque de ninguna manera la ejecutoria está diciendo que forzosamente y sin lugar a dudas tenga que demostrarse la existencia de un documento con fecha cierta, conforme lo prevé el 2034 del Código Federal de Procedimiento, del Código Civil, sino que incluso reconoce que como a las autoridades les corresponde la obligación de constatar la certeza de las operaciones que dan lugar a los actos fiscales de los contribuyentes, deban reconocer o deban efectuar la valoración y la eficacia de las pruebas si a través de esa adminiculación de pruebas se logra conocer la verdad real. Y entonces es aquí cuando decimos, oye, pues entonces la jurisprudencia no está tan equívoca. Estos son parte de los razonamientos que emite la segunda sala y puse algunos en negritas para que ustedes se den cuenta o podamos entender mejor esta jurisprudencia y hacer la reflexión de qué tanto, qué tan buena, qué tan mala es. Fíjense, la naturaleza jurídica de la fecha cierta está vinculada con las controversias donde generalmente acude un tercero quien hace valer derechos que deriven de un documento privado en búsqueda precisamente de dar certidumbre sobre la materialización de sus actos. Encontramos aquí que efectivamente ya también en la ejecutoria se reconoce que efectivamente esta cualidad de la fecha cierta va dirigida al derecho de tercero que puede oponerse frente al derecho de quien la ocupa. También se refiere que el hecho de que la sala no haya dado valor probatorio a este documento que no gozaba de fecha cierta, no implica que no pueda otorgarse valor probatorio a diversos elementos que el contribuyente aporta, porque entonces incluso lo reconoce en esta ejecutoria. Estaríamos obligando a generar costos adicionales a los contribuyentes. O sea, si nosotros llegamos a resolver que no se puede conocer la verdad real de manera adminiculada con todos los elementos que se tienen, entonces estaríamos obligando a los contribuyentes a caer en un vicio que le va a generar un costo. Y ese costo no puede representar para el contribuyente una afectación inmediata solamente porque una jurisprudencia reconoce que los documentos privados deben gozar de fecha cierta. Eso también es muy valioso porque efectivamente creo que en la realidad parte de la preocupación de muchos contribuyentes, de muchos empresarios y de algunos asesores es que, oye, con motivo de esta jurisprudencia, entonces tenemos que en todo acto hacer la intervención de un notario público, de un fedatario. O tenemos que buscar la manera de revestirle de esa fecha cierta. Y no es así. Hay muchas operaciones que además del contrato, además del acto que da origen a esa operación, se generan diversos elementos que le dan fecha cierta a este mismo documento. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un contrato de préstamo, cuando nosotros celebramos un contrato privado, muchas veces en las cláusulas señalamos la forma de pago.
Y si nosotros en la forma de pago señalamos que se va a hacer mediante cheque de caja o que se va a hacer por transferencia, y además en la transferencia señalamos ahí que ese depósito es en virtud del contrato de mutuo que se celebró entre tal y tal, y tenemos el monto coincidente con lo que dice el contrato, y después cuando tenemos el reembolso de ese depósito también se hace en virtud de una transferencia electrónica, y ponemos una penalidad y esa penalidad se cumple o esa penalidad no se cumple, y tenemos intereses y los intereses se pagan, entonces empezamos a ver que esa operación de préstamo no solamente depende de la existencia de ese contrato, que pudiese o no tener la característica de fecha cierta, sino que incluso esa operación que tenemos nos puede dar luz de la fecha cierta a través de las transferencias electrónicas, a través del pago correcto de los intereses, a través del pago de la penalidad si no se paga. Y entonces eso, por supuesto, que da existencia, materialidad y eficacia a esos documentos que pretenden demostrar la existencia de la operación. Y por tanto, el hecho de que no tenga un contrato con fecha cierta, es decir, con la protocolización por parte de un notario, no lo va a invalidar. Dice Adrián de la Ciudad de México, hay quienes proponen que en el mismo concepto del CFDI se haga referencia al contrato, por supuesto. Ahora sí que lo que vamos a ver, Adrián y todos, eh, es la forma de no preocuparnos por esto, por generar un costo adicional, sino más bien cómo a través de todos los controles, de todos los, de la contabilidad, de todos los entregables, de todos los, de todo el material que se genera por un acto, podamos referirlo, podamos documentarlo, podamos tenerlo, podamos resguardarlo, para efecto de que cualquier contingencia en virtud de un ejercicio de facultades de la autoridad tengamos los elementos para demostrar que esa operación existe. Dice Ricardo, se liga con el control interno. Es correcto, y ahorita lo vamos a ver más adelante en relación al artículo 28 del Código Fiscal en relación con el 33 de su reglamento, que también es parte de los argumentos que hace la Suprema Corte. Por tanto, llega a la conclusión, por una parte, el primero de los criterios contendientes y dice, se considera legal la valoración de la sala al señalar que no obstante que se ofrecieron diversas pruebas consistentes, fíjense cuáles fueron las pruebas que se exhibieron en este juicio, consistentes en contratos celebrados entre el actor y sus proveedores, papeles de trabajo en contratos en relación con los depósitos recibidos, correspondientes a los saldos a favor por los anticipos que en su momento otorgó. Estos anticipos fueron regresados a las cuentas del enjuiciante, acreditándose tal reembolso con las notas de crédito. Lo cierto es que no se acredita que los préstamos hayan sido convenidos en los meses de agosto y septiembre. Y entonces dice, lo que implica que su valor solo puede revisarse a la luz del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la materia fiscal. Es decir, que un documento privado solo prueba que se realizó una manifestación, pero no demuestra su veracidad. Bueno, la cosa es que este contrato es un contrato privado. Los papeles de trabajo son documentos que genera el mismo contribuyente de forma unilateral. Las notas de crédito, de igual manera, son documentos privados que generan las partes contendientes. Luego, entonces, lo que resuelve la Suprema Corte apunta a que no había indicios que permitieran llegar a la verdad real, que permitieran conocer que efectivamente esa operación tuvo lugar. Porque todos los documentos eran generados por el contribuyente. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, oye, pues es que yo tengo el contrato, tengo el CFDI, además del CFDI tengo mis pólizas y además de mis pólizas tengo todo mi registro contable y además de eso tengo papeles de trabajo? Y la autoridad dice, oye, es que lo que te estoy cuestionando es que efectivamente haya existido esa operación. Yo sé que está documentada, yo sé que la tienes, pero esos documentos, todos esos documentos son documentos privados. Todos esos documentos los emitiste tú. Y entonces, ¿qué me permite a mi autoridad conocer que no los estás generando, que no los estás confeccionando en este momento para simular una operación o para tratar de dar existencia o materialidad a una operación que de suyo no nació con ello? Entonces, la situación que orilla al tribunal a resolver esto es que ese juicio que le llevaron estaba sustentado en pruebas exclusivamente privadas que originaron, o más bien que fueron originadas por el contribuyente, por esa parte actora. Y que entonces lo que en realidad está resolviendo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia es que todos esos documentos privados, cuando solamente se tienen documentos privados en los cuales, o más bien los cuales pueden confeccionarse en cualquier momento,
pues entonces efectivamente no tienen eficacia probatoria. Cuando solamente tenemos el contrato, no tiene eficacia probatoria. Cuando solamente tenemos el papel de trabajo, pues no tiene eficacia probatoria. Y eso no es nuevo. Y ahorita lo vamos a resolver, lo vamos a adelantar. Ok, 8. Se dice lo anterior, pues aun cuando la obra quejosa plantea en esta instancia que los contratos aludidos hacen prueba plena de que los depósitos provenían de reembolsos de préstamos de empleados y devolución de anticipos, aunado que no fueron objetados, esto es valioso considerarlo, aunado que no fueron objetados, lo cierto es que por tratarse de documentos privados, en cuya elaboración solo intervienen las partes, la fecha cierta de su nacimiento solo se adquiere hasta que el mismo es presentado ante el fedatario público. Entonces, pues no nos queda dudas de cuál fue la razón que orilló al tribunal a resolver de esta manera. Y la forma en que resuelve la Suprema es esta que ustedes tienen en pantalla. Este material yo creo que lo van a tener, pero la forma en que resuelve es, oye, la fecha cierta de un documento o la importancia de la fecha cierta de un documento radica justamente en establecer el día en que fue realizado. Y esto es muy valioso tenerlo en cuenta porque entonces, estimados señores, señoritas, toda la audiencia, la fecha cierta solamente nos da un elemento de la operación. La fecha cierta no revela un acto. Un acto tiene un quiénes, tiene un cómo, tiene un dónde, tiene un cuándo. Y la única respuesta que resuelve la fecha cierta es el cuándo. Eso lo dice la Suprema Corte, dice, la relevancia que tiene el dilucidar la fecha cierta de un documento radica en establecer el día en que fue realizado y no poder simular que se hizo antes, porque entonces eso podría afectar los derechos de un tercero. O después, posiblemente no ubico un supuesto específico en el cual el generarse después podría afectar, pero principalmente que se simule que se celebró antes o que un acto que nació venía revestido ya de las formalidades o de las cuestiones que esencialmente debe tener, como es la voluntad de las partes. Y dice que si no se actualiza alguno de los supuestos que se refiere al 2034 del Código Federal, no pueden determinarse la fecha cierta y por ende las condiciones de eficacia de un documento privado. Fíjense cómo se refiere la eficacia de un documento privado, entre otros contratos o pagarés, respecto de terceros que no tuvieron intervención en el acto jurídico, adquiere importancia cuando se plasma en dicho acto la transmisión de obligaciones. Aquí la autoridad, digo, el Poder Judicial está dotando a la autoridad de esa característica de tercero que efectivamente no participa en las operaciones del contribuyente y que por tanto resulta relevante que se demuestre el cuándo. Y finalmente señala que el contenido de los documentos privados deben ser de fecha cierta, puesto que los actos jurídicos que se consignan en el documento son elaborados únicamente por las partes que intervienen en él y por lo mismo no pueden dar certidumbre de la fecha en que se celebraron ante personas ajenas a esa misma operación. Y bueno, esas consideraciones son las que dieron lugar a esta sentencia. Ahora, otra de las cuestiones a dilucidar es a partir de cuándo es obligatoria esta jurisprudencia, porque muchos contribuyentes ahorita van a decir, oye, pues es que yo no me había preparado. Muchos empresarios van a decir, oye, es que yo no sabía, yo actuaba porque habían dos tesis que me decían que no era necesario y habrá muchos abogados que también digan, oye, finalmente, ¿cómo es que nosotros íbamos a poder, abogados y contadores, cómo es que yo iba a poder asesorar a mis clientes por cuanto hace a las obligaciones que tenía que tener este documento, si había dos jurisprudencias que decían que a los documentos que se agregan en facultades de comprobación no pueden exigírseles requisitos que no se encuentran contemplados en la ley fiscal? Y que como no se encuentra específicamente normado que para efectos fiscales los documentos deban tener fecha cierta, pues entonces no estaba obligado. ¿Cómo es que pretendes ahora obligarme o cómo le vas a dar tú el tratamiento a esos procedimientos que la autoridad todavía puede realizar durante los 5 ejercicios anteriores en términos del 67 del código? Porque la autoridad me puede revisar. Y yo a partir del 16 de diciembre, en que nace esta jurisprudencia, tengo certeza de que efectivamente necesito esa fecha cierta. Pero antes no. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la respuesta es la siguiente. La fecha a partir de la cual puede ser obligatoria esta jurisprudencia es a partir del 9 de diciembre de 2019. ¿Cuál es el fundamento? El Acuerdo General 19-2013 del Pleno de la Suprema Corte y el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establecen que la jurisprudencia, en caso alguno,
tendrá efecto retroactivo en perjuicio de las personas. Si les beneficia, por supuesto que pueden tener un efecto retroactivo las jurisprudencias. Pero si esta jurisprudencia que se emite con posterioridad al acto que le da razón a la controversia que va a resolver, entonces no es obligatoria. Y bueno, la otra cuestión importante a resolver es a quién obliga la jurisprudencia. Porque nosotros sabemos que cuando una autoridad se encuentra frente a un acto del cual la jurisprudencia ya resolvió que puede ser ilegal, inconstitucional, que no debe actuarse así, pues la autoridad dice, no me obliga a la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a una autoridad que conoce un criterio como esos en los cuales dice, oye, pues como que la jurisprudencia me ayuda? Incluso en la motivación, las autoridades señalan ahí, incluso así lo resolvió la Suprema Corte y constituye jurisprudencia, tratando de hacerse de suyo esos argumentos o ese razonamiento que emite el tribunal. Aquí hay un riesgo para las autoridades y es un riesgo que yo creo que muchas veces podríamos nosotros aprovechar. Y lo digo a título personal. Eh, Muchas autoridades van a leer esta jurisprudencia y van a decir, oro, oro molido. Fíjate, a partir de ahora podemos exigir a todos los contribuyentes que tengan sus documentos con fecha cierta. Y si no revisten de esta formalidad, de esta cualidad, entonces se los podemos dejar de valorar y ya con eso les podemos decir que sus operaciones no tienen sentido, no tienen validez. No te metas más a motivar ni a fundar porque con eso es suficiente para resolver a los contribuyentes. Y si las autoridades optaran por ese criterio muy malo, pues entonces los contribuyentes, los asesores, los abogados, tenemos la puerta abierta para poder generar o demostrar la ilegalidad del razonamiento de las autoridades si es que dejaron de adminicular todas las pruebas. Porque como ya lo vimos en el razonamiento del ejecutorio, no establece de suyo, ni tampoco establece de forma tajante, que por la ausencia de un documento con fecha cierta, esa operación no existe. Sino que cuando solamente hay documentos privados que no tengan fecha cierta, entonces efectivamente no tienen eficacia. Pero si tenemos otros elementos, el estudio ontológico de la prueba, la adminiculación de aquellas, nos pueden dar luz y a la autoridad le obligan a reconocer la existencia de las operaciones. Y también respecto de eso, hay tesis bastas para efecto de poder sostener la obligación que tiene una autoridad de efectuar la valoración por un principio de exhaustividad que le obliga a resolver de forma fundada y motivada, constitucional y legalmente. ¿A quién obliga la jurisprudencia? La emitida por la Suprema Corte de Justicia obliga al Pleno, a las salas, obliga a los tribunales colegiados, obliga a los juzgados de distrito, a los tribunales militares, a los tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Por lo tanto, esta jurisprudencia también ya la está aplicando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así también hay jurisprudencia que emiten los plenos de circuito y los tribunales, y bueno, conforme a ello también son obligatorias. En el caso de esta jurisprudencia es emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tanto le aplica el párrafo que ustedes están viendo en primer lugar. Bueno, la jurisprudencia, esta jurisprudencia que es la 199-2016, abona a este criterio de que solamente va a aplicar a partir del 19 de diciembre y que por lo tanto de forma anterior la autoridad no nos lo podría hacer valer o no podría defenderse exclusivamente con ello y tampoco los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ni las autoridades resolutoras de recursos administrativos están obligados con esta. Por lo tanto, si una autoridad al resolver un recurso adquiere los argumentos que hace este tribunal, ahora sí que argumentando la aplicación estricta de la jurisprudencia, pues en estricto sentido va a ser infundada, va a ser inmotivada. Y por su parte también los tribunales estarían contraviniendo lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo si pretendieran resolver exclusivamente con lo dispuesto en esta jurisprudencia. Ahora vamos a ver. Ya hicimos pedazos la jurisprudencia, ya sabemos lo que dice, por qué lo dice, ya sabemos el criterio que utilizó el Poder Judicial y ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Nos tardamos un poco, pero lo considero valioso. ¿Qué es la fecha cierta? La fecha cierta es aquella a partir de la cual los instrumentos privados tienen efectos con relación a terceros o sucesores singulares a las partes.
De acuerdo con las tesis, con la jurisprudencia civil también del Poder Judicial de la Federación, solamente pueden considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público ante un funcionario que haya sido revestido de esa facultad de otorgar fecha cierta, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ya dijimos, esta última condición porque se presume que si está firmado no pudo ser firmado posterior a la muerte. Hay algunos criterios que pueden llegar a confundir y vamos a dilucidar algunas dudas. Esta tesis es bastante valiosa porque dice documentos privados, su falta de objeción no les otorga fecha cierta. Hace rato que analizábamos nosotros los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, veíamos que decía que parte de las defensas que hizo la parte actora señalaba, oye, pero aparte no fueron objetados. O sea, esos documentos privados no fueron objetados. Y entonces esta tesis le dice, oye, a ver, espérate, su falta de objeción no los reviste de la fecha cierta, que solamente es de obtenerse en términos del 2034 del Código Federal, del Código Civil Federal. Y entonces, no es que porque la autoridad no los objete dentro de un procedimiento o no los objete dentro de un juicio o no los refute falsos, entonces nosotros podamos argumentar que su eficacia probatoria es plena. ¿Por qué? Porque la no objeción no les otorga fecha cierta. Y finalmente que va a resolver algunas dudas que a mí me han sido planteadas. Fíjense, esta jurisprudencia dice que un documento privado de fecha cierta, para considerarlo como tal, es suficiente que se presente ante notario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él. Y este es uno de los ejemplos más claros en los cuales nos quedamos con el rubro y no leemos el texto. Si nosotros nos quedamos con el rubro, podríamos entender que entonces cualquier documento para considerar que tiene fecha cierta, basta que lo presentemos ante el notario y que él certifique las firmas plasmadas en él y con eso tenemos fecha cierta. Pero la fecha cierta que va a adquirir ese documento es a partir de que el notario público certifica. No va a reconocer la fecha cierta que dice el contrato, que dice el acto que va a certificar. Ojo, son dos momentos distintos. La fecha del acto y la fecha de la certificación. Y eso lo vamos a encontrar en la parte final del texto. Dice, por tanto, el solo hecho que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo. Entonces, sí da fecha cierta, pero la fecha que da cierta es cuando se certificó. No podríamos de ninguna manera sostener que porque le pedimos a un notario que certifique un contrato, entonces la fecha del contrato es la fecha cierta. La fecha cierta va a ser la fecha en que se certificó. Y esto es, les digo, una duda bastante recurrente que a mí me llega y que hemos tenido que dilucidar y aprovecho el foro. Ahora veamos, el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, que lo vinculamos directamente con el artículo 28 que establece lo que debe contener la contabilidad, y con el 30 que también se refiere a aquellos documentos que deben resguardar a aquellos contribuyentes no obligados a tener contabilidad, y eso es bien importante conocerlo. No porque no estén obligados a llevar contabilidad, no deben llevar registro de nada. Les obliga la ley a llevar justamente o a resguardar los documentos que demuestren el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No una contabilidad como tal en términos del 28, pero sí esos documentos que permitan conocer el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, este artículo 33 nos va a abonar en mucho cómo es que el Poder Judicial exige esta característica de fecha cierta, aun y cuando de suyo el Código Fiscal no lo requiera. Fíjense, vamos a ver dos fracciones. La fracción 13ª dice que para los efectos del 28 se estará lo siguiente. Debe señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o concepto, la cantidad de unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o parcialidades y el medio de pago o de extinción de dicha obligación. Entonces, cuando dice aquí que debe señalar la fecha de realización de la operación, nosotros podremos argumentar, oye, de acuerdo con tu código y tu reglamento, basta que yo señale la fecha. Sin embargo, esa razón de este artículo que la Suprema Corte define que efectivamente como la contabilidad tiene que dar noticia de la fecha de realización de una operación y esta se opone o más bien se trata de presentar con eficacia ante una autoridad, es que entonces debemos tener elementos que demuestren esa fecha de realización.
porque habla de la fecha de realización, no la fecha del documento. Un documento puede tener cualquier fecha. Lo que interesa es la fecha de realización de las operaciones, actos o actividades, no de los documentos. Entonces, ese es parte del fundamento que emplea la autoridad. Y finalmente, también la 14ª establece permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte. Fíjense cómo a veces nosotros pensamos que la ley no nos está obligando, que el reglamento no nos está obligando a tener cierta documentación, pero que al menos por cuanto hace a la fecha de las operaciones y por cuanto hace a la identificación de los depósitos, en términos de su reglamento, sí tenemos la obligación. Y conviene que nosotros como asesores tengamos todo este conocimiento para saber cómo actuar de ahora en adelante, si no es que ya lo veníamos haciendo, porque yo no dudo que si ustedes están en este grupo muy selecto, lo hagan de esta manera. Y a veces la comodidad o el hecho de decir, oye, pues es que la autoridad tiene que comprobar, vamos a arrojarle a ellas la obligación de hacerlo bien, pasamos por alto el cumplir con este tipo de obligaciones. Yo siempre lo he dicho, la mejor defensa del contribuyente está en el conocimiento de las obligaciones y las disposiciones fiscales. Cuando un contribuyente, su asesor, su abogado, su contador, conoce el alcance de sus obligaciones y de las disposiciones que le aplican, ya tiene la mejor defensa. Si conoce los derechos de los contribuyentes, mucho mejor, pero bueno, la Ley Federal de Derechos es muy poquita a comparación de las obligaciones que tiene conforme código. Entonces, conclusión, la primera conclusión de esta parte, de esta segunda parte de la charla es, la fecha cierta es un elemento de prueba entre muchas otras. La fecha cierta lo único que nos va a dar es el cuándo. En una operación es lo único que nos revela. Por lo tanto, no es que la autoridad, ya con la ausencia de esta, pueda dedicarse a no valorar los documentos que adicional a ello les entregamos. Vamos a entrar un poquito a las disposiciones que son aplicables en términos del artículo 5 del Código Fiscal, es decir, aquellas que de aplicación supletoria pueden tener vinculación o pueden tener impacto para efectos de una defensa o para efectos de conocer cuáles son mis obligaciones o el alcance de estas. De acuerdo con el 1796 del Código Civil Federal, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Y también establece el 1797 que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Esto es muy importante porque vamos a ver, por ejemplo, en este siguiente ejemplo, en la sesión de créditos, en el 2034, que a la sesión de créditos que no sean a la orden o al portador, se produce efectos contra el tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta. Fíjense cómo hay disposiciones que exigen esta cualidad de fecha cierta a ciertas operaciones. Por lo menos a sesión de créditos, de manera expresa, hay una disposición que establece que es necesario que lo tenga. Hay algunas disposiciones que no lo exigen. Ya la Suprema Corte de Justicia resolvió que en materia fiscal los documentos privados deben tenerla cuando es el único documento que gozamos para demostrar la operación. Oye, Mario, ¿y la jurisprudencia obliga? Bueno, pues ya dijimos que la jurisprudencia como tal no es obligatoria, pero hay doctrinas que establecen que la jurisprudencia es fuente del derecho. Hay quienes reconocen que no, porque la jurisprudencia es cambiante, pero hay quienes dicen que sí, y les voy a poner un ejemplo de cómo a veces sí la jurisprudencia es, es fuente del derecho. El artículo 96 bis de la actual ley del impuesto sobre la renta es producto justamente de haberse demostrado a través de diversas jurisprudencias que la retención que hacían las AFORES a los beneficiarios o a los trabajadores en retiro que se beneficiaban de esa bolsa acumulada era ilegal. Y entonces este artículo 96 bis primero tiene origen en unas reglas misceláneas y después se sube ya a característica de ley. Y vemos que entonces efectivamente la jurisprudencia semella, la jurisprudencia llega a ser fuente del derecho. Entonces, yo no creo que el día de mañana el legislador decida ponerle como requisito en materia fiscal la fecha cierta, lo dudo, porque entonces estaría generando costos adicionales a los contribuyentes y eso va en contra de la equidad y va en contra de la razonabilidad de las obligaciones que deben tener los contribuyentes. Sin embargo, podemos considerar que efectivamente que las leyes pueden determinar cuándo sí y cuándo no existen este tipo de disposiciones y por consecuencia este tipo de obligaciones.
Por su parte, fíjense, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente señalados por la autoridad de quien procedan. Sin embargo, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones o dichos de los particulares, entonces estos documentos, aún con la cualidad de ser documentos públicos y tener prueba plena, solo prueban plenamente que ante la autoridad que los expide se hicieron tales declaraciones, pero no pueden ser prueba de la veracidad de lo manifestado. O sea, fíjense cómo incluso los documentos públicos que tienen prueba plena tienen una valoración específica de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y dice, no porque una autoridad haya emitido un acto, vamos a poner, por ejemplo, un acuse de un cambio de domicilio. Dice el Código Federal de Procedimientos Civiles, no porque esté en documento público, hace prueba plena de que tú te cambiaste de domicilio el 28 de diciembre. Hace prueba plena de que tú manifestaste, de que tú declaraste que el 28 de diciembre te cambiaste. Sin embargo, eso no quiere decir que efectivamente ese mismo 28 te cambiaste. Eso puede ser cierto o falso y va a depender de diversos elementos que tú tengas para demostrar que inequívocamente el 28 lo hiciste. Máxime que de acuerdo con reglamento tenemos un mes, 30 días para presentar este tipo de avisos. Entonces, fíjense cómo incluso en documentos públicos se puede, o más bien es relevante la valoración que una autoridad deba darle. Y si con documentos públicos sucede eso, mayormente con los documentos privados. Hay unos documentos que el Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como documentos públicos privados y son aquellos documentos públicos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública. Y lo que establece es que la calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos o firmas o de los otros signos que dispongan las leyes. Entonces, un documento público per se debe revestir este tipo de formalidades para efecto de tener esa valoración de prueba plena. Quiero llegar a la conclusión de que si un documento público o un documento público-privado, los emitidos por aquellos funcionarios a quienes se les reviste o se les otorga esta facultad, son cuestionados por la autoridad, cuanti más los documentos privados. Y por lo tanto, aún teniendo documentos públicos, es necesario, conveniente, que nosotros en nuestra contabilidad, en nuestros documentos, tengamos los demás elementos que se generan propios de cualquier acto o actividad. No, caray, ya me regresé. Finalmente, el artículo 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos va a señalar que los documentos privados forman prueba de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Es decir, sin un documento privado solamente tiene valor inmediata cuando me afecta a mí como autor. Si yo tengo, en el ejemplo que poníamos hace rato, de que Miguel me sugirió venderle mi casa simulando un contrato para efecto de invalidarlo con la operación que yo practiqué o que yo celebré con Ricardo de Quintana Roo, en ese caso solamente me podría afectar a mí el hecho de esa fecha que tiene cualquier documento. Y entonces lo que yo diría es, oye, yo no celebré el contrato de diciembre, sino únicamente el de octubre. Y la prueba que va a poder presentar Ricardo y que va a valer es justamente esa de diciembre, porque entonces juega en mi contra. Si tiene mi firma, juega en mi contra. Y entonces es así como si va a tener valor probatorio esa firma. De otra manera, para beneficiarme, no tiene valor inmediato, ¿eh? Y dice, en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. Y este artículo 203 es el que tenemos que aplicar para todos nuestros actos. En todos los actos y operaciones en que no solamente tengamos un contrato o que se puedan generar entregables, evidencias, testigos, pues entonces todos esos hay que recaudarlos y hay que integrarlos o documentarlos en la contabilidad. Hay que tenerlos muy en cuenta para efecto de demostrar la existencia de esas operaciones. Ahora vamos a ver la valoración de la prueba, que es la última parte. La valoración de la prueba, de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone que los tribunales, gozan de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas. Efectivamente, la ley dispone, por ejemplo, y lo vamos a ver en materia del Código Civil Federal, del Código Fiscal,
de la Federación, que por cuanto hace a la aplicación en términos del artículo 130, por la valoración en las pruebas que se aportan en recurso, establece cuáles documentales van a generar prueba plena. Y también establece las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad. Fíjense cómo incluso la valoración la tiene que realizar la autoridad y es una obligación que le corresponde. No solamente por la obligación que tiene de valorar, sino porque en términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción cuarta, obliga a todas las autoridades que sus actos deban estar fundados y motivados. La fundamentación ya la conocemos, deriva de las leyes. La motivación es la apreciación lógica de las situaciones de hecho que generan un acto. Y entonces en esa apreciación lógica que genera un acto, de todos los hechos, obligamos a las autoridades a que hagan una relación lógica, en algunos aspectos también jurídica, para adminicular las situaciones de hecho a las hipótesis de derecho. Y eso los obliga también, bajo un principio de exhaustividad, a analizar todas las pruebas. Pero si de inicio nosotros únicamente llevamos documentales privadas que confeccioné yo, que emití yo, que elaboré yo, pues entonces podemos ir pensando que no va a ser suficiente para la autoridad. Porque la autoridad lo que quiere ver son elementos que nos dan noticia de otras cosas. Y ya lo comenté, podemos tener algunos algunos testigos o algunas evidencias, como son las operaciones mediante cheque de caja o mediante transferencia electrónica, en los cuales nosotros seamos específicos en señalar. Ya lo dijo también un compañero, el hecho de nosotros en los FDIs ser exhaustivos en señalar en qué consiste un servicio, cómo se presta. En los contratos podemos señalar condicionantes que puedan cumplirse o puedan materializarse en las situaciones de hecho. A veces los contratos nos juegan a favor o en contra. Yo de repente he visto muchos asuntos en los cuales me llegan con un contrato y el contrato dice, oye, que las partes se obligan a que cuando entregue la mercancía se entregará un acuse de recibo firmado por tal persona. Y oh sorpresa, cuando pedimos que nos demuestren que efectivamente existe ese documental que obliga a un contrato entre las partes, pues no existe. Entonces, ese contrato, en vez de darnos un poquito de ayuda, nos genera afectación. ¿Qué pasaría si nosotros, en cumplimiento de ese contrato, generamos ese acuse? Ya le estamos dando materialidad. ¿Qué pasa si además, adicional a ese contrato, a ese acuse, a ese control, yo cada vez que vaya a mandar una mercancía a ese cliente, le mando un correo y le digo, oye, va a llegar esta persona, te va a entregar esta mercancía al amparo del contrato que celebramos en tal fecha? Ah, pues ya le estoy dando todavía otra connotación. Y eso me sale más barato que pagarle a un notario, claro, dependiendo la magnitud de la operación. Incluso, y digo, cuando a decisión del contribuyente, del empresario, del asesor, de repente el gasto de los honorarios del notario, del fedatario público, pues resultan mínimos para efecto de una operación muy grande, muy cuantiosa, pues incluso, ¿por qué no invertirle en eso para evitar contingencias futuras? ¿No? Entonces, ya vemos que efectivamente, en cuanto a la valoración, por cuanto hace a la legislación civil, procedimental civil y al Código Fiscal de la Federación, las autoridades, los tribunales, tienen amplitud en la valoración que le dan. Y eso las va a obligar a que no solamente se constriñan, como lo decía por parte de la autoridad, a que adviertan si existen documentos de fecha cierta o no. Si se detienen en ese mínimo elemento, en ese elemento que no es único en la valoración de la prueba, sino que solamente responde a la pregunta del cuándo, pues entonces estarían generando la ilegalidad de su proceder. Y eso pues va a dar buenas consecuencias a los contribuyentes, a los asesores, a los actores que se encuentren en una contingencia fiscal que se esté ventilando ante los tribunales. Fíjense cómo, por ejemplo, algunos elementos de las normas nos van a dar cómo dotar de fecha cierta ciertas actividades. El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos refiere que, por ejemplo, en los casos de préstamos, cuando las cantidades recibidas en moneda nacional o extranjera supere los 600,000 pesos, entonces se debe presentar un aviso. Y este aviso a veces nos lo pasamos por desapercibido y lo ignoramos o no lo presentamos. Y entonces después decimos a la autoridad, oye, pues la ausencia del aviso genera una infracción, ponme mi sanción, pero no me desconozcas esa operación. Pero fíjense cómo este pequeño aviso
podría dotarnos de la fecha cierta que necesitamos para efecto de demostrar esa operación de préstamo o esa operación de aumento de capital. Y es una disposición que nos está dando la ley. Por lo tanto, cuando yo presento el aviso, en ese momento yo estoy informando a la autoridad que celebré este tipo de contrato. Y no va a haber cómo la autoridad de repente me quiera decir, ah, no, ese contrato lo acabas de confeccionar. A ver, autoridad, si te lo avisé 15 días posteriores a la celebración del contrato, no me puedes desconocer ahora la operación que yo te avisé en ese momento. No puedes decir que este contrato lo hice ahorita. ¿Por qué? Porque yo ya generé ese aviso que me mandata la ley y que entonces le está dando incluso una fecha cierta a esa operación porque yo te presenté un aviso en el cual te dije cuándo lo celebré. Oye, Mario, ¿eso es detonante? ¿Ya con eso la autoridad no puede cuestionar nada? No, claro que lo puede cuestionar, pero es un elemento adicional que nosotros ya tenemos para demostrar a las autoridades fiscales que efectivamente una operación de préstamo o de aumento de capital tuvo lugar. Creo que quedó mal acomodado el artículo 5. No, como que me estoy regresando. Para efectos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, cuando ya nos encontramos en algún juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, vamos a tener la situación de que efectivamente también los tribunales tienen esa amplitud de valorar los documentos. Finalmente, pues la Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos va a establecer 3 disposiciones que nos van a ayudar mucho. El artículo 2, en su fracción octava, nos señala que los contribuyentes tienen derecho a ser tratados con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. Y en la consideración que merecen los contribuyentes está la debida apreciación del valor probatorio de sus documentos. Finalmente, la fracción décima nos da derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo. Y bueno, esto nos permite también adicionar mayores pruebas. Y fíjense, este artículo siguiente que a veces llega a causar un poquito de conflicto por la forma o por el capítulo en el que se encuentra. Si nosotros consultamos el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, vamos a ver que se encuentra en el capítulo de derechos y garantías en el procedimiento sancionador. Y muchas veces, por esto, la autoridad no lo aplica en todos los procedimientos. Sin embargo, fíjense cómo dice el artículo 21. En todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de Infracciones Tributarias. Nosotros tenemos que aplicar los derechos de los contribuyentes, los derechos fundamentales, los derechos de los gobernados en forma amplia. El artículo 1 de la Constitución establece cómo es que se deben interpretar y aplicar las normas que establezcan derechos. Por lo tanto, también debemos de invocar esta apreciación de buena fe que la ley reviste a los contribuyentes y a las actuaciones que realizan. Les agrego, así como está la jurisprudencia que señala que necesitamos fecha cierta, también hay una tesis, no es de jurisprudencia, pero también una tesis publicada el 10 de enero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación, que establece justamente este principio ontológico de la prueba, o que hace referencia a que no solamente se puede estudiar la existencia de un acto a partir de un documento aislado, sino que se tienen que adminicular todas las demás elementos de prueba para efecto de dilucidar la existencia o no de una operación, de un acto que emita la autoridad. Conclusiones de esta plática. No hay que preocuparse, hay que ocuparnos en conocer a qué tanto, qué tan pocos, qué tan muchos son los documentos que deben integrar nuestra contabilidad. Hay que ocuparse para que entonces empecemos a guardar esos testigos, esas evidencias que ya tenemos y que únicamente tenemos que aportar. Hay que tener en cuenta el artículo 28 y el 30 del Código Fiscal en relación con el 33 del reglamento, que ya los vimos. Sugiero ahí que le echemos una leidita. Tener en cuenta también el principio ontológico de la prueba, que va a obligar que el conocimiento de la verdad se da no solamente a través de documentos aislados, sino de la adminiculación de todos los elementos que se disponen. Hay que tener en cuenta los argumentos y las pruebas idóneas, porque ya vimos que un mal argumento o que una prueba idónea puede dar lugar a una jurisprudencia malentendida, equívoca, y más bien que se preocupe la autoridad, porque no vaya a ser que pretendiendo someterse a lo que dispone esta regla, vaya a empezar a resolver sin ton y son de forma unilateral al decir que como no hay documento privado, no hay manera de demostrar la existencia de la prueba. Bueno, pues sin más, les agradezco mucho a Marta de Puebla. En cuanto al aviso de préstamos, es para los recibos en efectivo
es para los recibidos en efectivo. Pues mira, de acuerdo, de hecho el artículo no nos establece específicamente que sean para los recibidos en efectivo. Nada más nos establece cuando sean superiores a los 600,000 pesos. Entonces, ahí más bien en todos los préstamos o operaciones en los cuales haya un futuro aumento de capital, un aumento de capital superiores a ese monto, se tiene que presentar el aviso. Bueno, no es cierto, fíjate, Marta, te pido una disculpa, dice, las cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamo. Bueno, yo te podría decir una cosa, aquí como tal la autoridad nos está señalando esa situación, sin embargo, en una aplicación moderada o muy conservadora, yo te diría, bueno, si ya la ley nos está dando la oportunidad de presentar el aviso, pues yo lo presento. Si lo que quiero dar es fecha cierta, lo presento. Fíjate, en alguna ocasión, Marta, yo escuché a un asesor que decía, oye, para darle fecha cierta, ¿qué te parece si cuando celebre una operación, un contrato, le mando un caso de declaración a la autoridad y le digo que en esta fecha celebré un contrato por este monto con esta persona? Dije, bueno, pues un caso de declaración posiblemente te va a generar la respuesta de la autoridad en el sentido de que no es la vía idónea, de que no hay nada que le está solicitando, que no hay nada que resolverte, que son incompetentes para pronunciarte, pero al menos estarás dejando incluso en su portal esa evidencia, ese testigo de que efectivamente esa operación tuvo lugar con esa persona en esa fecha, por ese monto, ¿no? Entonces, creo yo que incluso en una postura muy conservadora podríamos aplicar esto a beneficio nuestro. Bueno, pues si no hubiera más dudas, espero no haberle generado mayores dudas a ustedes, espero que haya podido ayudarles a comprender el alcance de esta jurisprudencia y sobre todo abonar un poquito a las labores que realizan o que estamos realizando todos los que nos sumamos a esta comunidad, y que, como ya lo dijeron expositores anteriores, eso únicamente demuestra nuestra hambre de conocer más para poder realizar un trabajo mayor profesional. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho. Los abrazo a la distancia y pues te agradezco, Miguel, la oportunidad. Que tengan buenas noches. Denominada semana compartiendo actualizandome.com. Gracias, Mario, por apoyarnos en este interesante tema de la fecha cierta. En efecto, todavía hay mucho que caminar en el tema de la fecha cierta y ya veremos qué tantas complicaciones nos traerá a los contribuyentes como tal. Sí, claro, los materiales los estaremos compartiendo, los videos también están quedando de manera pública, tanto en Facebook como en YouTube. Mañana estaremos continuando con nuestras sesiones. Agradezco a todos los que han estado participando en estos eventos. Mañana tenemos un evento a las 12 del día con mi compañero Pablo Gutiérrez, que hemos denominado Memes y Algo Más, que estaremos viendo los memes que compartimos en la revista Actualizándome número 62. Así que nos vemos mañana, 12 del día, de 12 a 1 de la tarde, y posteriormente pues vamos a continuar con la semana compartiendo actualizándome.com. Mañana tendremos en la tarde a nuestro compañero Juan Carlos Castillo desde la Ciudad de México con el tema Trabajando con Excel. De ahí vendrá nuestro compañero Raúl Ramírez con reformas al 27 del Código, que tuvo una transformación interesante para esta reforma 2020. Y estará cerrando el jueves nuestra compañera María del Carmen Espinosa, por qué debemos ser parte de un colegio de profesionistas. Así que estará interesante también el día de mañana. Gracias por acompañarnos. A los que nos han visto allá a través de los canales de Facebook, allá pendientes y atentos. Y pues agradezco nuevamente a todos ustedes. ¿En dónde estarán compartiendo el material? Por acá lo estamos compartiendo, estimado Gerardo. Por aquí lo hemos estado compartiendo. Me recuerda mañana y lo comparto los materiales, me los han estado enviando los compañeros, por favor, ¿vale? Y desde luego, pues también dentro de toda la comunidad CTI, los compañeros han estado compartiendo los materiales dentro de nuestros grupos de Facebook y nuestros grupos de WhatsApp que manejamos dentro de actualizándome.com.
www.ecosistema.com. Sí, no te preocupes, José Antonio, ya estaremos subiendo los materiales en breve, ya los videos ahí los tienen, creo que independientemente del material, lo valioso son todos los comentarios, los cuales pues ya pueden ustedes ver de manera directa a través de los canales de Facebook, también a través de los canales de YouTube y también como podcast, también los andamos difundiendo. Pues bueno, señores, gracias por estar aquí con nosotros en esta interesante semana. Ya estamos en el tercer día, ya llevamos nueve ponencias y nos faltan 6 más, así que vamos a seguir en esta semana. Muchas gracias a todos, que descansen, pásenla bien y mañana seguimos por aquí dando un poquito más de lata en esta semana compartiendo actualizandome.com. Gracias a Mario por habernos apoyado en el cierre de esta sesión. Sin embargo, creo que el tiempo pues, se nos agota. Podríamos estar aquí más y más temas alrededor de esto de la fecha cierta. Cuídense mucho y estamos en contacto. Y claro, ahí Yasmín, a través de redes, ahí compartiendo el hashtag Semana Compartiendo como tal. Ahí también encuentran todo lo que estamos difundiendo. Y por favor, me recuerdan de los materiales para que mañana comparta yo los materiales de la sesión de hoy. Así que ahí estamos pendientes. Saludos a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.